Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y hoy el versículo 27. Recordemos que este pasaje nos habla de la llegada a Roma primero de Pablo. Él se va y dice y alquila un lugar, se queda en la casa de un soldado. Era esta la forma para los presos sambucuñas de Yeshua. Ya, presos sambucu quiere decir que se queda en un lugar, ¿verdad? Pero aquí, Pablo, una vez que se ubica en el lugar, después de 3 días, se dan cuenta cómo Pablo es ese famoso, ay de mí si no evangelizara. Oye, apurado, ay de mí si no evangelizar, tengo que aprovechar todo el tiempo posible. Y por eso que hoy nosotros estamos aquí, ¿verdad? Porque Pablo ya apurado, ya po, hanoquini, hoy cuacalomita. Ay de mí si no evangelizar. 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Por este motivo, he pedido verlos y decirles que por causa de la esperanza de Israel llevo encima esta cadena. Bueno, él les explica todo, les reúne, después se entusiasman. Nosotros no tenemos nada contra vos, Pablo. Entonces, pero mira, queremos oír de ti lo que piensas acerca de estas sectas. El camino le llamaban en realidad al cristianismo, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pues hemos sabido que en todas partes se la contradicen. Contradecir el cristianismo, ellos en Ducena, y saben también los ecos que vienen de los otros judíos, de las sinagogas y de los judíos que vienen de Jerusalén. Pero contra vos, Pablo, nunca escuchamos así nada negativo. Entonces Pablo les dice, bueno, vamos a fijar un día, Peyupeite, y se reúnen. Y viene y les persuade, o sea, les habla acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y los profetas, porque Pablo tiene un conocimiento fenomenal de todo el Antiguo Testamento. Así que penderezar ahí que Pablo es discípulo, alumno de Yeshua Peisha. Su maestro fue nada más y nada menos que Gamaliel. Gamaliel. Y entonces, por el hecho de ser Gamaliel uno de los grandes rabinos, y Pablo estuvo con él, ciertamente que él hace una síntesis. Y la síntesis de Pablo es una síntesis hacia la universalidad. Upea dice que Dios vino para todos.
Dios no está aquí encerrado en un grupito. Quiere decir que la fuerza del judaísmo, en este caso, que está, entre comillas, vamos a decirlo así, que está venciendo, es justamente la fuerza de Gamaliel. La fuerza que está viniendo en el sentido de una reflexión universalista. La palabra de Dios es para toda la humanidad, no para un grupito, sino que para todos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Comulgar me abrazará Jesús en Santa Trinidad, me inundará, me amará con su alma y su divinidad. Todo un Dios para mí en el pan. Que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo aquí. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad
en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Derribaste las barreras, acercaste la distancia, si te fuiste a periferias a buscar el que no entraba, molestaste a poderosos y los pobres en ti vieron que su Dios no lo olvidaba. Fuiste Padre bueno y tierno y aquí, hoy aquí, muchos hay para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. Nos hiciste escucharnos y volver a lo importante, acercarle el evangelio, que la fe no es un premio. Y te fuiste bendiciendo, te paseaste por el medio de este pueblo que se une para dar a Dios las gracias por tu don, por tu amor, por tu sí, para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. Pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 28, versículo 27 de Hechos de los Apóstoles. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo, difícilmente escuchan sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que escuchen con sus oídos, que observen con sus ojos y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure. Aquí, queridos amigos, Pablo continúa citando a Isaías, pero ya el versículo 10. Pero hoy pruébate, tanto el 9 como el 10. Y el mensaje del Evangelio no es recibido por todos. Algunos algunos aceptaron, otros no casi Es un versículo teológico muy profundo porque relaciona el entendimiento espiritual con la conversión. Entender espiritualmente, queridos amigos, pero luego aquí uno se proyecta con una conversión. Y si nosotros no tenemos la conversión, entonces quiere decir que nosotros espiritualmente la entendimiento, conversión. Y la culpa, queridos amigos, no está en que Dios no se haya revelado. La culpa no es que Dios no se haya hecho conocer. La culpa no está entonces que ñandenda yaikwai. Porque ñandeko yaikwa baite hinase yo que fuera. Yaikwa baite veñan de yara oyeruea ñande esta y trei. Hoy en día sí que tenemos tantas posibilidades para entender el cristianismo. Y cuando decimos entender el cristianismo quiere decir ña entender veñan de yara oyeruea ñande. Ña entender veñan de yara oyeruea ñande a través de su evangelio, ¿verdad? A través del evangelio. Por lo tanto, se relaciona siempre este entendimiento espiritual con la conversión y esa sanación divina. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Una verdadera conversión. Y es una conversión que tiene que llegar al corazón. En la consumación de un patrón bíblico, el pueblo resiste al Espíritu Santo. Resiste al Espíritu Santo. Por eso yo le estaba diciendo, no es que nosotros no conocemos, sino que nosotros estamos rechazando el plan de Dios en nuestra propia vida. Ellos lo que están haciendo es rechazar la posibilidad de que Dios actúe ya hoy y se haya manifestado a través, en este caso, de Jesucristo, por una parte, pero sobre todo de que Jesucristo se haya manifestado para una acción universal, es decir, para todos. Un contexto histórico que estábamos viviendo en ese momento es un Isaías que fue enviado para predicar a un pueblo que no quería oír. Y esto significaba resistirse al llamado profético. ¿Resistirse a quién? Y resistirse a lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo para convertirse. Ahí va, ¿y qué pasa? Viene el exilio. Napendusei pejó detrás de las idolatrías, detrás de los ídolos. Es decir, hablar de ídolos quiere decir, queridos amigos, ir detrás de todos aquellos antivalores. Los obispos latinoamericanos habían dicho que las idolatrías principales son el poder, la plata y el placer. Las 3 P famosas. Estamos ya repetidas de allí, pero es lo que Isaías nos presenta, ¿verdad? Aquí. Hay un rechazo de parte de Israel, un rechazo de parte del pueblo al mensaje del Señor. Y por lo tanto hay un endurecimiento que no es solamente histórico, sino que también es un endurecimiento escatológico. Y por lo tanto, si es un endurecimiento escatológico, quiere decir que nosotros
no tenemos ganas. Nañane que lleva la yaguatán guaisa, hayaya pojan guaisa peñande yara o yerure añade para construir un mundo mejor. Volvemos enseguida con más ñande yara Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios no grita, Dios susurra, y a veces susurra desde el barro, desde el dolor. La fe es un caminar con piedras, charcos y abrazos inesperados. Dale una oportunidad a Dios que te espera sin juzgarte. Papa León XIV. Cinco de las 9 personas que la Iglesia canonizará oficialmente este año son laicos. De hecho, la primera gran ceremonia de este curso tendrá como protagonistas a 2 jóvenes estudiantes, uno ya muy conocido, Carlo Acutis, promotor online de la devoción eucarística. Junto a él estará un estudiante de Ingeniería de Minas de Turín, Pier Giorgio Frassati, que vivió a principios del siglo XX. En el caso de Frassati, también la Eucaristía jugó un papel determinante en su vida, ya que tenía la costumbre de comulgar a diario. Esta devoción le llevó a mantener una actividad caritativa muy intensa con los más necesitados de su ciudad. Además de dedicarse al estudio de ingeniería en la universidad, también encontraba tiempo para visitar a las personas más pobres y aportar ayuda concreta. Su muerte, cuando le faltaban apenas 2 asignaturas para terminar la carrera, estuvo ligada a su dedicación a los pobres, y es que los médicos achacaron el contagio de la pulmonitis que le llevó a la tumba a esas visitas. La imagen que se utilizó para la beatificación de Frassati lo presenta en la montaña, una de sus aficiones favoritas, pero sin la pipa, un objeto que algunos consideraron poco apropiado para un santo, hasta el punto de eliminarlo de las imágenes en el día de la beatificación. Es un detalle pequeño, pero da idea del desafío que supone llevar a los altares a quienes no vivieron como religiosos. Tanto Frassati como Acutis serán canonizados el día 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro. Un mes después llegará otra gran ceremonia con otros 3 laicos menos conocidos, pero más universales. Y es que el 19 de octubre
llega la hora de elevar los altares a dos profesionales, el médico venezolano José Gregorio Hernández y el abogado italiano Bartolo Longo, así como a un catequista de Papúa Nueva Guinea, Pietro Torrot. El más conocido de todos es José Gregorio Hernández, todo un personaje en Venezuela. Su postuladora, Silvia Correale, compartía su sorpresa por la gran devoción a este profesional. José Gregorio en Venezuela es parte de la idiosincrasia del país, ¿no? Porque todos son devotos a José Gregorio. No hay un venezolano que no sepa quién es José Gregorio Hernández, porque la devoción se la enseñan ya en la casa desde chico. Es algo que llama la atención, porque lo normal es que los fieles en cualquier país tengan devoción a un santo religioso o sacerdote. Salvo algunos mártires como Santo Tomás Moro, es una excepción encontrar un abogado y político en el altar de una iglesia. Bartolo Longo, quien será canonizado el mismo día que José Gregorio Hernández, es licenciado en Derecho y trabajó como administrador de una condesa en la zona de Pompey, cerca de Nápoles. Allí funda una confraternidad del Rosario a finales del siglo XIX y promueve la devoción a la Virgen de Pompey, así como la atención a las personas más necesitadas. La canonización de este grupo de médicos, abogados, estudiantes supone un cambio importante en la Iglesia Católica. Es fruto del impulso de diversos movimientos y entidades religiosas que han puesto el papel de los laicos en primer plano, una realidad que consolida el Vaticano II, pero que no es hasta el siglo XXI cuando hay una clara determinación de la Iglesia de mostrar como modelo para todos los fieles a los santos de la puerta de al lado, como los definió el Papa Francisco. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. A su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte, para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa.
a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar que no sea en ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos desde un contexto cultural, también antropológico, con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el versículo 27. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Difícilmente escuchan, sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que escuchen con sus oídos, que observen con sus ojos y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure. Queridos amigos, cuando hablamos de este contexto cultural antropológico, nosotros estamos mirando principalmente el entendimiento del hombre, para imaginar antropológico, cómo el hombre entra a entender, porque todo lo que sea, pero da peje ya sé. Entonces te está hablando justamente de lo que siempre insistimos, la actitud del hombre. Vaya actitud la ñande ya huerecoa. Ñajenduce batapanda ñajenduce beñande yara ñande. Porque yo les puedo decir, queridos hermanos, sí, hay mucha corrupción, hay muchos, entonces ya pátula, ya posea ñande la ñamandá. Se llamando más. Yo soy concesionero y por eso también recuerdo que era una ofensa grande que nos hacían a los concesioneros. Muy vete ahí garrotero, creo que era, orecoiga y la comisión garrote. Ajo concesión que ajo cuarula puente. Oye, ya papá la puente, bebe el río Paraguay. Y no había ruta, no había. De Jove Puente, le pasean una foto. Pero yo hasta ahora recuerdo, incluso ahí donde terminaba el puente, para entrar en ese tiempo era un tapepoy ahí, puesto militar, o puerto militar creo que se llama, ¿verdad? Entonces incluso dejaronlo así como chilatevesa, de por ahí ni ya como adelante coche, no hay lo, porque era una cosa casi, porque el puente es enorme, ¿verdad? Casi es como mirar que vos estás en un segundo piso o tercer piso y llévate a Moití o Isla. O sea, diga tú, ni la rey puruni, guau, javen diga tú,
Porque eso pues se tenía que cargar todo, ¿verdad? Y poner la ruta y seguir, pero peando ya pues iba. Oye, upa La Plata. Entonces, Pozo Colorado a Puerto Militar, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, ojo la tipo, ayuma inaugurada, ayuma inaugurada, ojo cuaru, veas a la niña, gracias. A tú, a ver la vende obispo, se mandó hasta del obispo, ¿verdad? Así. Eso es una dureza de corazón y una falta, ¿verdad? De lo que dice justamente, pealaña de antropología. Es una antropología del hombre, actitudes tan negativas, ¿verdad? Tan negativas. Tú la vende, se mandó a la apellido Marisewiski. A veces, cosas, queridos amigos, tan negativas, ¿verdad? Y entonces, cuando estamos hablando de una antropología, de todo lo que aquí vemos, lo que es el endurecimiento del corazón. Eso es un endurecimiento, pero que se da porque hay por una parte emociones. Recordemos que nosotros vivimos también de emociones, de ira, de deseo de venganza, todas esas cosas. Ese es el aspecto antropológico. La antropología de lo humano, peñante, yahuerecoaina. Y bueno, aquí, queridos amigos, nosotros estamos hablando desde el sentido semita, es decir, de donde se escribe la Biblia, de esta cultura. Ver, oír y comprender no eran cosas separadas del aspecto aquí de tener por lo menos un dedo de cerebro. Quiere decir que en el aspecto antropológico te estaba diciendo, este tipo se mueve solamente con los sentimientos y las cosas, las barrabasadas, las guasadas, decimos nosotros, para de cultura, guasadas, pero que te falta un dedo de cerebro. En síntesis, toda esa gente, me diga Rotero, pero mira, le faltaba un dedo de cerebro. Así de sencillo. Eso es lo que te quiere decir el aspecto antropológico, que después se vuelve cultural. Por eso es que después somos ladrones, somos asesinos, le mata a su esposa, le hace aborto, que sí que te falta un dedo de cerebro. Y bueno, ahí sí que ya entramos todo como sociedad, por eso te habla el contexto cultural, porque después el contexto dentro de nuestra cultura también tiene su influencia. Y todo el mundo después comenzamos, ¿verdad? A pensar, ya llevo beta, pechantana hoy, se vuelve cultural. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La carta de Pablo a los Romanos. Mira el primer video, donde exploramos quién era Pablo, por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4, que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que Él pudiera crear la familia de Abraham, multiétnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los 3 movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas.
Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo, y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo le recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esa transición. Su vieja humanidad murió con Jesús, y su nueva humanidad fue levantada con él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torá, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir. Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, la solución llegó en Jesús y el Espíritu. Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel. Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su Espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande, rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos? Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa.
Y su punto es que ahora la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el Evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multiétnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo, y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que Él no abandonará a su pueblo del pacto, lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham, esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Cencrea. Ella tuvo el honor de llevar y quizá incluso leer en voz alta por primera vez esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo. Y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso se trata la carta a los romanos. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
2 minutos para Dios. Los protestantes dicen: basta la fe para salvarse. No hace falta nuestras obras. ¿Qué le decimos? La Biblia dice: si yo tuviera tanta fe que trasladara los montes, pero no tengo caridad, nada soy. ¿Qué le aprovecha, hermanos, a uno decir: yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Reconocemos que la salvación la consiguió gratuitamente Jesucristo, no porque nosotros somos santos, sino porque Él ofreció su sangre y sus méritos por nuestros pecados. Nuestra redención es un regalo totalmente gratuito de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro puesto en la eternidad depende de las buenas obras que hayamos hecho en la tierra, porque así lo dice la Biblia. Cada uno recibirá su salario según el trabajo que haya hecho. El Hijo del Hombre vendrá rodeado de sus ángeles y entonces pagará a cada uno según las obras que cada cual haya hecho. Dios ha de pagar a cada uno según sus obras. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 27. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, Pablo. Difícilmente escuchan sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que escuchen y sus ojos, entonces que se han cerrado, observen con sus ojos y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure. Queridos amigos, aquí hay algunas palabras claves, ¿verdad? El primero es el epaginte en griego, ¿verdad? Pagin, no, engrosar, endurecer. Engrosar, endurecer. Este también es un verbo griego, ciertamente. Está en el tiempo aoristo pasivo. Pasivo quiere decir que la acción cae. El endurecer, el engrosar, cae sobre el sujeto. Entonces esta palabra indica una insensibilidad, atención, voluntaria. Insensibilidad voluntaria. Queridos amigos, esta palabra yo pienso que todo el mundo tenemos que aprender, memorizar, tener a flor de labios, ¿verdad? Tener ahí en los labios. ¿Por qué? Porque miren lo que te está diciendo. Significa una insensibilidad voluntaria.
insensibilidad voluntaria. O sea, derejeyasei, handei kuasei baebe, hareyapotan delante ella vos. Eso es volverse insensible, pero de una manera voluntaria, como una capa que te bloquea la percepción. Es como una catarata, decimos, en el ojo, un botón de ella, o lo que sea, de ella se y así, queridos amigos, en el sentido espiritual, lo que Pablo está queriendo nos transmitir aquí es un corazón impermeable a la gracia de Dios. Impermeable a la gracia de Dios. Entonces, por la impermeable ya es, o que ya es, por no que endere, pues, impermeable. Vos te pones eso, a osir y pan de y quien de ejemplo de y ande ya le co otro ñe, oye, allá, upe apere. Y entonces es lo mismo que sucede aquí. Tu corazón, tu forma de mirar, tu forma de ver, tu forma de gobernar, tu forma de ser papá, tu forma de ser sacerdote, tu forma de ser miembro de un grupo, te volvés impermeable. O sea, no te interesa. De ella, por la ella posea. Doy que deje bala y otro. Doy que deje bala. Eso quiere decir lo mismo, impermeable. Impermeable. No te mojas. No te interesa. Y aquí en este sentido, esta palabra que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Epajunce, el verbo es pajuzomai, pajunomai, ¿verdad? Y entonces quiere decir endurecer. Y entonces te volvés insensible porque sos tan duro, como ese caparazón de la tortuga, digamos. Hay otra palabra aquí también que utilizamos, queridos amigos, además del endurecer el corazón, que es justamente estrafesan dice aquí. Estrafesan utiliza de estrefo, que quiere decir volverse, el corazón que se vuelve hacia Dios. Estrefo, aquí tenemos también en un aoristo pasivo, es decir, la acción recae sobre nosotros. La acción de nuestras actitudes recae sobre nosotros. Entonces nosotros no nos abrimos a nadie por una parte, pero aquí lo que el Señor te está diciendo, si vos te estás cerrando a todo, atención, lo que te ofrezco es que vuelvas a Dios, te des la vuelta, llévole a la vuelta y la gente. Entonces expresa conversión como un cambio de dirección. Pero al negarse a volver, se impide directamente el acceso a la sanación divina. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Estas palabras claves, ¿verdad?, que nos indican a renovarnos, no seamos impermeables a la gracia de Dios y sobre todo, escuchemos esta voz de Dios. No seamos impermeables, sino que volvamos al Señor. Ya polaña de conversión. Un cambio de mentalidad y un cambio de vida. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.